Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Tejidos Yo. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a hacer este lindo bolso inspirado en un bolso de Prada que está muy de moda. Me hicieron un pedido de este lindo bolso, así que dije, ¿por qué no vamos a grabarlo para el canal? Este bolso me mide, es 30 por 30 centímetros, ¿ya? Y las asas me miden en total 45 centímetros. Yo he utilizado este algodón de acá, que es de revés derecho, que es 100% algodón. Y este algodón me recomienda utilizar un crochet de 3 milímetros y yo he utilizado este de 3.5 milímetros. Y también utilicé un cortilachas o puede ser una tijera, aguja lanera para poder esconder los hilos que nos quedan. Y también algunos separadores de puntos, ¿ya? Y en total de algodón utilicé aproximadamente 140 gramos y nos queda así, de 30 por 30, ¿ya? Así que así se ve por adelante. Estas son las asas y por la parte de atrás se ve así. Así que espero que les guste, así que comencemos. Miren, vamos a empezar haciendo 70 cadenas, ¿ya? Yo para empezar a hacer las cadenas lo que hago es esto. Ingreso el crochet por acá, le doy la vuelta así. Y aquí hago una cadena. Y jalo. Y ahí recién empiezo a hacer las cadenas. O también lo que pueden hacer es hacer dos nuditos y si se les hace más fácil y ahí recién empiezan a hacer sus cadenas. Ahora vamos a tejer las 70 cadenas. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5. Miren, acá ya hice las 70 cadenas. Igual siempre es bueno que hagan una o dos cadenas más por si acaso no hayan contado bien. Siempre es mejor que nos sobre a que nos falte, ¿ya? Ahora acá desde donde hemos terminado vamos a contar retrocediendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la cadena número 6 vamos a empezar a tejer un punto alto. Aquí ya hemos formado el primer cuadradito. Ahora hacemos una cadena, dejamos un punto y en el siguiente hacemos un punto alto. Hacemos una cadena, dejamos un punto y en el siguiente hacemos un punto alto. Hacemos una cadena, dejamos un punto y en el siguiente hacemos un punto alto. Y esta va a ser la secuencia. Siempre haciendo una cadena, dejando un punto y en el siguiente haciendo un punto alto. ¿Ya? Entonces, miren, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos. En total tenemos que tener 33 cuadraditos. ¿Ya? Esos cuadraditos los vamos a formar acá hasta terminar. Entonces tejemos hasta tener los 33 cuadraditos y volvemos. Miren, ya tengo los 33 cuadraditos. Aquí ya me quedó justo con las cadenas que hice. Igual si les sobran cadenas, acá sacan este nudito y lo desarman hasta que quede ahí donde debe ser, ¿ya? Entonces ya la segunda vuelta vamos a subir siempre con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Volteamos y vamos a tejer encima de los puntos altos. Acá hacemos un punto alto. Y seguimos la secuencia, una cadena y hacemos un punto alto encima del punto alto. Hacemos una cadena y un punto alto encima del punto alto. Una cadena y así vamos a seguir tejiendo la misma secuencia de una cadena y siempre el punto alto va encima del punto alto. No acá dentro de los cuadraditos, sino siempre va encima del punto alto, un punto alto y acá siempre quedan los cuadraditos así al mismo nivel, ¿ya? Entonces vamos a tejer hasta tener 13 vueltas. Acá va 1, 2, hasta tener 13. Recuerden que siempre cuando comenzamos una vuelta subimos con 4 cadenas,
Ya, acá voy a tejer hasta el final, hasta aquí, y les voy a mostrar cómo tejemos aquí el último cuadradito. Miren, acá ya termino acá la vuelta. Este es el último cuadradito que vamos a hacer. Entonces hacemos la cadena y acá contamos una cadena que se deja, y en la siguiente hacemos el punto alto aquí adentro de la cadena, no acá dentro del cuadradito, sino acá dentro de la cadena, para que quede mejor formado el cuadradito. Ya siempre así, al último contamos uno, en la siguiente cadena ahí vamos a hacer el punto alto, y siempre subimos con las 4 cadenas, 1 2 3 4, volteamos y hacemos el punto alto aquí en el primer punto alto, formando el primer cuadradito, la cadena, y seguimos tejiendo la misma secuencia, haciendo una cadena y después un punto alto encima del punto alto. Les había dicho que vamos a hacer 13 vueltas, pero ahora, contando bien, vamos a hacer solo 10 vueltas. Ya acaba 1 2 3, vamos a tejer 10 vueltas y volvemos. Miren, ya avancé las 10 vueltas hasta acá, y esta es la vuelta número 11. He tejido en total 16 cuadraditos, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, porque vamos a empezar a hacer el triángulo que va en la parte del medio del bolso. Ya, por eso es que hemos tejido 33 cuadraditos al comienzo. ¿Por qué? Porque lo vamos a dividir así. Acá es 16, empezamos en este cuadradito del medio, y en este lado también hay 16. Ya, por ejemplo, si quieren hacer el bolso más ancho o más le hacen más cuadraditos, pero siempre al medio tiene que quedar un cuadradito. O sea, el número de acá y el número de acá tiene que ser igual, si son 16 o si son 18 18, y siempre un cuadradito más en medio. Ya, por eso es que hemos tejido los 33, para que acá haya 16 16 y un cuadradito del medio. Entonces, después de tejer los 16 cuadrados, vamos a empezar a hacer el triángulo. Miren, vamos a formar el triángulo que va en la parte del medio. Entonces aquí tenemos en total 16 cuadraditos. Ya, entonces vamos a desarmar esta parte de acá, vamos a dejar como la mitad el cuadrado para formarlo con esta parte que vamos a tejer acá. Entonces agarramos el otro ovillo y hacemos acá una cadenita para poder ingresarla acá. Este sería el cuadrado del medio, y aquí donde hemos desarmado acá este cuadrado vamos a ingresar ahí. Agarramos la cadenita y ingresamos ahí. Hacemos una cadena y vamos a hacer un punto ahí mismo. Ya, hacemos un punto bajo, porque el triángulo lo vamos a hacer en puntos bajos para que nos quede más firme, porque a la hora de que pongamos cosas en el bolso se puede deformar un poco el triángulo si lo hacemos en puntos altos. Ya, entonces vamos a hacerlo en puntos bajos. Igual la foto del bolso Prada también sale en puntos bajos la parte del triángulo. Bueno, entonces hemos hecho ahí el primer punto bajo. Mientras vamos tejiendo vamos escondiendo esta hebra de acá chiquita, y acá en medio vamos a hacer otro punto bajo, y aquí encima del punto alto hacemos otro punto bajo, así. Ya, entonces ahí hemos hecho 3 puntos bajos. Ahora hacemos una cadena, vamos a girar y tejemos estos 3 puntos bajos, así. Ahora este punto que dejamos aquí, para terminar de hacer este cuadradito que sería el número 16, vamos a agarrar acá este de acá y vamos a hacer un punto deslizado aquí. ¿Ven?
y volteamos. Y vamos a tejer ahora con el hilo que íbamos tejiendo al comienzo, y hacemos igual 3 puntos bajos escondiendo esta hebra de acá con la que hemos hecho los puntos bajos. La vamos a esconder para después poder seguir tejiendo con esta de acá, y hacemos igual 3 puntos bajos, así ven, así ven, y aquí ya estamos formando el triángulo en este cuadradito del medio. O sea, en total hemos hecho 3 filas de puntos bajos para que sea del tamaño de estos cuadrados, ¿ya? Ahora acá vamos a seguir, vamos a hacer una cadena y seguimos acá. Este hilo de acá lo vamos a dejar aquí porque de ahí, para seguir formando el triángulo, a la hora que demos la vuelta de nuevo lo vamos a agarrar ese hilo. Entonces vamos a seguir tejiendo acá la misma serie de los cuadraditos de una cadena y un punto alto. Entonces seguimos haciendo una cadena y acá un punto alto, y así hasta terminar esta vuelta. Ya solamente acá en el cuadrado del medio hemos hecho estas 3 filas de puntos bajos. Entonces terminamos de tejer nuestros cuadraditos hasta terminar aquí, y de ahí vamos a regresar y llegar de nuevo un cuadradito antes de la parte del medio, y ahí les voy a mostrar. Ya voy a terminar de tejer esta fila hasta aquí y volvemos. Miren, terminé de tejer hasta acá y he avanzado de nuevo aquí hasta llegar acá a la parte del medio, donde vamos a seguir formando el triángulo. Entonces siempre como que paran como 2 cuadraditos antes, porque acá falta terminar este cuadradito, y siempre van a seguir tejiendo igual. Es como que empiezan acá, de ahí tejemos aquí y aquí, agarran como un cuadradito de cada lado, y la vuelta que sigue van a agarrar igual un cuadrado de cada lado, un cuadrado de cada lado. Ya, o sea, aquí vamos a tejer aquí los puntos bajos, y aquí en la siguiente vuelta también, en el siguiente y en el siguiente, y así sucesivamente. Ya vamos a tejer esta vuelta para mostrarles. Entonces esto lo vamos a dejar así, porque aquí tendríamos que terminarlo con los puntos bajos. Entonces nos toca tejer acá un cuadradito antes para seguir formando el triángulo. Ya, entonces un cuadradito antes ingresamos aquí donde está el punto alto, y esta hebra que la dejamos pendiente con la que estamos tejiendo el triángulo, jalamos así, hacemos una cadena y ahí hacemos un punto bajo. Ahí ven. Ahora acá dentro del cuadrado otro punto bajo, y vamos a tejer todos los puntos bajos que ya habíamos tejido acá en la parte del medio. Ya, acá dentro del cuadrado también, porque vamos a agarrar este cuadrado de acá también del costado, y acá el punto alto. Ven que ahora tejemos los puntos bajos en el cuadrado de acá y de acá, de los costados, para seguir formando el triángulo. Ahora hacemos una cadena, giramos y tejemos los puntos bajos que están aquí. Recuerden que son 3 vueltas de puntos bajos para que sea del mismo tamaño que los cuadrados. Entonces aquí ya hemos hecho 2 vueltas de puntos bajos, y lo vamos a unir con este cuadrado que dejamos pendiente. Aquí ya había hecho la cadena también, que siempre queda separado. Lo pasamos por este, jalamos bien ahí,
y vamos a hacer la tercera vuelta de puntos bajos, escondiendo la hebra con la que estamos haciendo el triángulo para que nos quede de este lado, para que a la hora que estemos en la otra vuelta podamos seguir haciendo con esta hebra el triángulo. Ya, por eso es que la escondemos ahí, la vamos llevando hasta acá para que nos quede ahí. Entonces vamos a hacer así, seguimos tejiendo los puntos bajos. Listo. Esta hebra de acá con la que estamos haciendo el triángulo la vamos a dejar ahí pendiente y seguimos tejiendo con esta de acá. Hacemos la cadena y seguimos haciendo cadena, punto alto, formando nuestros cuadraditos, la misma secuencia de todo el bolso. Ya, así, ven, y así sucesivamente. Cada vez que lleguemos a la parte del medio, siempre vamos a tejer un cuadrado antes y un cuadrado después. En cada vuelta vamos a tejer así, un cuadrado antes y un cuadrado después, los puntos bajos del medio. Ya, así como lo hemos ido haciendo hasta aquí. Vamos a hacer otra vuelta más para seguirles mostrando, y para de ahí ya que ustedes avancen el triángulo solas. Miren, acá de nuevo he llegado a la parte del medio para hacer el triángulo. Esto lo dejamos así en suspenso un rato para seguir haciendo la parte del medio. Entonces ahora nos toca hacer un cuadrado antes, siempre es un cuadrado antes y un cuadrado después. Ya, entonces ingresamos acá en este punto alto y con esta hebra que siempre tejemos la parte del triángulo, subimos con una cadena y empezamos a tejer los puntos bajos. Acá dentro del cuadrado hacemos un punto bajo y acá seguimos tejiendo los puntos bajos que nos corresponden acá encima de los puntos bajos que están al medio. Así ven. Y tejemos aquí también en este cuadrado que está terminando aquí, un cuadrado más, agarramos ahí y un punto bajo acá encima del punto alto. Ven, así siempre en cada vuelta. Recuerden que vamos a agarrar un cuadrado del comienzo y uno después, ya, de cada lado. Igual hacemos la cadena, giramos y tejemos los puntos bajos encima de cada punto. Entonces esta es la segunda vuelta de puntos bajos aquí en esta vuelta. Recuerden que cada vez para formar el triángulo tenemos que hacer 3 vueltas de puntos bajos para que nos llegue al mismo tamaño que el cuadrado, ¿no? Entonces acá ya hice las 2 vueltitas de puntos bajos. Entonces ahora lo unimos con este que dejamos en suspenso, haciendo el punto deslizado, así, giramos y seguimos tejiendo acá una fila más de puntos bajos, escondiendo ahora la hebra con la que estamos haciendo el triángulo. La vamos jalando así hasta acá, hasta el final, para que nos quede hasta aquí, para después en la vuelta que sigue poder seguir tejiendo con esta hebra. Ya, y así sucesivamente vamos a hacer en total 12 vueltas, ya, formando nuestro triángulo. O sea, ¿qué quiere decir? Miren, contando los cuadrados son las vueltas. Aquí hemos empezado, ¿cierto? Aquí, entonces esta es una vuelta, 2, 3, vamos a hacer 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, hasta que tengamos 12 de estas filas de cuadrados
haciendo el triángulo, siempre aumentando un cuadrado de este lado y uno de este lado. ¿Ya? ven que acá vamos 3, 1, 2, 3. ¿Ya? Cuenten siempre las filas de los cuadrados. Estas de acá no, porque estas estamos haciendo, por decir, cada fila estamos haciendo 3 filitas de puntos bajos para que llegue al tamaño del cuadrado, así que siempre cuenten estas. Aquí van 3, vamos a hacer en total 12 filas. Ya hacemos las 12 filas y volvemos. Miren, ya hice las 12 filas, ya contando los cuadraditos, he hecho 12 filas formando el triángulo y se ve así. Miren qué bonito. Ahora he avanzado hasta acá, hasta el final de esta fila. Esta, a ver, para que sepan, esta fila es, acá contando desde el comienzo, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Hasta la fila 22, ya ahí ya terminé. Y ya ahí terminamos de hacer el triángulo, que es la parte del medio. Ya, ahora vamos a subir igual con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y vamos a seguir tejiendo la misma secuencia que hemos estado haciendo, de un punto alto, una cadena y un punto alto. Ya, entonces seguimos tejiendo una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, aquí un punto alto, y acá encima también del triángulo vamos a seguir haciendo lo mismo, dejando igual acá un punto y en el siguiente haciendo el punto alto. Ya, y seguimos acá una cadena, dejamos un punto acá abajo y en el siguiente haciendo un punto alto, cadena y dejando un punto y en el siguiente haciendo un punto alto, y así vamos a tejer hasta el final de la vuelta, y vamos a hacer 5 filas más. Ya, esta es la primera, hacemos 2, 3, 4 hasta 5 filas más y volvemos. Miren, acá yo ya tejí las 5 vueltas de acá arriba después de hacer el triángulo, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? Y ahí vamos a terminar. Aquí ya terminé de tejer el último cuadradito, hacemos una cadena y vamos a cortar. Cortamos, jalamos y listo. De la misma manera que hemos hecho que hemos empezado acá, vamos a hacer la parte de atrás del bolso, pero sin el triángulo. Acá yo ya la hice igual. Vamos a comenzar. Entonces comenzamos como habíamos comenzado la parte de adelante, haciendo las 70 cadenas. Después de las 70 cadenas, de la misma manera que acá, retrocedemos hasta el punto número 6. Y ahí comenzamos a hacer nuestros cuadraditos. ¿Ya? Y en total hacemos los 33 cuadraditos y 27 filas. Desde acá abajo contando hasta arriba son 27 filas. Acá solamente vamos a hacer cuadraditos. Entonces ya sería estas dos. Esta es la parte de atrás y la parte de adelante. Ahora, para hacer acá la parte que va acá al costado, para unir estas dos partes, vamos a empezar haciendo, esta vamos a dejar a un costado, vamos a hacer 6 cadenas. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer puntos bajos. Acá retrocedemos de acá 1, la segunda cadena después del ganchillo, contamos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. De este ancho va a ser la parte del costado del bolso. Si ustedes quieren que sea más ancho, pues le ponen más cadenas. ¿Ya? Ahora subimos con una cadena y seguimos tejiendo 5 puntos bajos.
Ya acaban 2, 3, 4 y 5. Y esto lo vamos a hacer de largo, depende del tamaño que ustedes hayan hecho el bolso. Miren, por cada cuadradito van a ser 2 filas de puntos bajos. O sea, por ejemplo, acá ya tengo 2 filas y esta va a ir en este cuadradito, porque de ahí lo vamos a coser acá al costado, lo vamos a unir. Ya, entonces si por cada 2 filas de puntos bajos va en un cuadradito, quiere decir que acá al costado tenemos 27 cuadraditos, acá abajo tenemos 33 y acá también 27. Entonces en total serían 87 cuadraditos, pero como son por 2, porque son 2 filas de puntos bajos, vamos a hacer en total, hacemos en total 174 filas de puntos bajos. Ya recuerden que cada 2 filas van a ir en los cuadraditos. Entonces tejemos las 174 filas de puntos bajos y volvemos. Miren, ya tejí las 174 filas y las he ido separando. Esta es la parte del costado, le he puesto un separador de puntos. Hasta acá esta es la parte de abajo y acá esta es la parte del otro costado, para saber hasta dónde lo debo coser. ¿Ya? Recuerden que son cada 2 filas van en un cuadradito, para que así puedan contar y separarlo. Entonces ahora vamos a agarrar, esta es la parte de adelante. Miren, ven dónde está el triángulo. Vamos a empezar a unirlo. Lo que vamos a hacer es cada 2 filas de puntos bajos se tejen acá en un cuadradito. Entonces vamos a ingresar acá para unirlo. Aquí donde hemos terminado la última fila que hemos tejido de ahí, vamos a unirlo acá. Y este hilito que nos queda lo podemos ir escondiendo ahí mientras vamos tejiendo. Entonces recuerden que son 2 filas aquí. Vamos a unirlo haciendo puntos bajos. Ya, entonces acá va 1 y acá 2 puntos bajos. En el siguiente cuadradito igual tejemos, a ver si salió, tejemos igual 2 puntos bajos agarrando las 2 filas del costado. Y así vamos a ir uniendo. ¿Ven cómo se ve? Nos queda así el borde, así vamos a ir uniendo toda esta fila. Aquí, como les digo, aquí ya tengo un marcador. De ahí vamos a unir acá también la parte de abajo igual con puntos bajos y la parte de acá del costado igual. Ya, entonces lo unimos y volvemos. Miren, terminé de coser todo el borde de acá, de la parte de atrás también lo cosí, lo uní con puntos bajos en todo este lado, la parte de abajo y la parte del otro lado. Y la parte de acá arriba de el bolso solamente hice puntos bajos, un punto bajo adentro del cuadrado y un punto bajo adentro de acá encima del punto alto, y así fui haciendo puntos bajos por todo el borde del bolso. Ya, ahora vamos a empezar a hacer las asas. Entonces vamos a contar acá 1 2 3 4 5 6 cuadraditos y ahí vamos a marcar. En la parte de acá igual 1 2 3 4 5 6 cuadraditos y lo marcamos. Y en la parte de atrás lo mismo, también contamos 1 2 3 4 5 6, marcamos ahí, y de este lado igual, ya, para comenzar a hacer las asas. Ahora agarramos nuestro hilo y vamos a empezar a hacer acá, aquí donde hemos marcado, comenzamos haciendo la primera asa. Ingresamos aquí, hacemos una cadena y en ese mismo punto hacemos el primer punto bajo. Hacemos 1 2
3, 4 y 5 puntos bajos. Yo lo voy a hacer de este ancho. Subimos con una cadena y seguimos haciendo 5 puntos bajos. Les estaba diciendo que yo lo voy a hacer de este ancho, pero si ustedes quieren hacerlo más ancha la tira, pues le ponen más puntos bajos. Ya, entonces vamos a ir tejiendo así, de ida y vuelta, 5 puntos bajos, siempre subiendo con una cadena, giramos y seguimos tejiendo. Yo más o menos le voy a hacer el largo de la tira de unos 45 centímetros, ¿ya? Entonces avanzamos hasta 45 centímetros de largo de la tira y volvemos. Miren, ya terminé de hacer la tira de 45 centímetros de largo. En total yo he hecho 101 vueltas de puntos bajos y me mide 45 centímetros. ¿Ya? Entonces lo vamos a unir acá, donde marcamos aquí, ¿cierto? Así, ¿ven? Así. Aquí donde hemos marcado, le ponemos así derecho, aquí, y le vamos a unir así para adentro. Aquí jalamos y lo unimos aquí. A ver, aquí donde hemos marcado, contamos 1, 2, 3, 4, 5, aquí. Como tenemos acá igual 5 puntos bajos en esta tira, y lo unimos con 5 puntos bajos del otro lado. Ya miren, así hay que pasarlo por acá. Ahí va un punto, aquí el segundo, el tercero, 4 y 5. Hacemos una cadena y vamos a cortar acá y vamos a perder la hebra. Ya de la misma forma unimos acá la otra parte, igual hacemos la tira de 45 centímetros de largo y lo unimos aquí también con puntos bajos. Miren, aquí ya está listo nuestro bolso. Miren qué lindo quedó. Así se ve por la parte de adelante y la parte de atrás. Ya acá tiene sus asas, entonces nos queda así. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, y si es así, no se olviden darle una manito arriba y aparte suscribirse al canal. Así me ayudan a poder seguir creando contenido y compartiendo el video con otras personas que también les gustaría hacerlo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial.